Buen día, profesora. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer las alteraciones de la columna y el grupo está conformado por Alberto Ruiz Rojas, Liliana Tapia Aguilar, Valeria Quijaite Panduro, Vanessa Castillo González y quienes habla Valeria Quevedo. Las alteraciones que podemos encontrar son referidas a la columna vertebral, aunque nosotros tratemos solo a las siguientes por creer que son las más representativas. La escoliosis. En más del 85% de los casos su causa es desconocida y el resto de los casos se deben a defectos de formación de la columna vertebral durante la vida embrionaria o un signo que acompaña a otras enfermedades como la distrofia muscular. El ángulo de Cobb. Para medir el ángulo de Cobb se debe decidir cuáles son las vértebras iniciales y cuáles son las finales, para medir la deformidad precisa y la gravedad. En la hipercifosis, en la mayoría de los casos se debe a la adopción prolongada de posturas inadecuadas o también a la falta de potencia en la musculatura. En la hiperlordosis, las causas por las que producen la hiperlordosis suelen ser desconocidas y aparece desde que se forma el esqueleto. En algunos casos también puede ser el acortamiento de la musculatura. Buenas noches, mi nombre es Liliana Tapia Aguilar. En esta ocasión les voy a hablar de lo que es la escoliosis. Pues, ¿qué es la escoliosis? Es la deformidad de la columna vertebral en 3 dimensiones, ¿no? En un plano coronal se va a exceder los 10 grados y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral que va a cruzar la línea media, ¿no? En lo que es la etiología vamos a encontrar principalmente tres. En lo que es muscular o neuromuscular, es más que todo es la consecuencia principalmente del desbalance del músculo. En lo que es congénito, más que todo aquí es el resultado principalmente de una simetría de las vértebras, ¿no? En lo que es idiopática, no encontramos una causa específica, ¿no? En lo que es la prevalencia, entre un aproximado del 1% y al 4% son en adolescentes, ¿no? En lo que es en el 85% de los casos su causa es desconocida y se considera más que todo una patología mecánica del raquis, ¿no? Los síntomas que podemos encontrar en esta patología es dolor, inflamación, problemas para realizar las ABDs, también podemos tener lo que es a veces déficit neurológico, ¿no? Y como un factor muy importante hoy en día para esta patología es que influyen mucho las actividades diarias de una persona, ¿no? Pues en una persona adulta influye lo que es cuando uno labora, la mayormente de las personas están sentadas, ya sea en una oficina, y optamos por una mala postura. En niños, por ejemplo, igual están de una manera siempre sedente y optan por posturas inadecuadas. También influye mucho el sedentarismo, el hecho de estar en una sola posición siempre o como rutina y no hacer actividad física. Muchas gracias. El ángulo de Cobb es una medida utilizada en radiología y ortopedia para cuantificar y describir la magnitud de una curvatura anormal de la columna vertebral, como la escoliosis. Se mide en grados y es el método más utilizado para evaluar la gravedad de la desviación de la columna y monitorear la progresión de la curva a lo largo del tiempo. La unión de dos líneas se define ángulo de Cobb. El ángulo formado por la inclinación de la vértebra límite superior y la vértebra límite inferior, que podemos medir en una vista frontal a la hora de ver una radiografía. Este ángulo y el método de medición fue descrito por John Robert Cobb en el año 1948. De ahí la denominación del ángulo con el mismo nombre, y se utiliza hoy en día para la clasificación y seguimiento de la evaluación de la escoliosis. Se debe recordar que durante la medición de la radiografía se estima que se puede tener un margen de error de medición variable de entre más o menos 5 grados.
Hoy en día, con el uso de los sistemas de medición digitales, el margen de error disminuye, pero se debe tener presente de igual manera. Por tanto, hay que ser cautos en la interpretación de la evaluación de la escoliosis, cuando el cambio en el ángulo de Cobb se limita a 2 grados o menos 3 grados. Por último, tenemos la clasificación de la escoliosis en función del ángulo de Cobb, el cual es y se divide en tres. Escoliosis leve, un ángulo de Cobb menor a 25 grados. Escoliosis moderada, un ángulo de Cobb entre 25 y 45 grados. Y escoliosis grave, con un ángulo de Cobb mayor a 45 grados. Buenos días, profesora. Mi nombre es Vanessa Castillo y hoy le voy a hablar sobre la hipercifosis. La cifosis es la curvatura anatómica natural de la zona posterior de la columna en su visión lateral. Cuando esta curvatura aumenta en su valor en más de 45 grados, se denomina hipercifosis. Produce un cambio postural que, además de afectar a la estética, puede provocar dolores de espaldas, raramente problemas de ventilación pulmonar. Esta deformidad puede afectar tanto a jóvenes como a personas adultas, provocada por diferentes factores. La hipercifosis se asocia con el debilitamiento de la musculatura de la espalda y puede dificultar el día a día, como caminar, mirar hacia adelante, estirarse y conducir, además de causar el dolor al dormir en supino, o sea, boca arriba. Los tipos de hipercifosis son los juveniles, que es más provocada por alguna patología o debido a un cambio postural. Hipercifosis en el adulto también es la deformidad que afecta al 50% de la población adulta y con mayor incidencia en el sexo femenino. Estas causas de hipercifosis están asociadas al envejecimiento, ya que por el paso del tiempo se degeneran y pierden sus propiedades de amortiguación. Los síntomas son postura encorvada hacia adelante, dolores de espaldas, leve o severo, disminución de la altura, dificultades para permanecer de pie y fatiga muscular en la espalda. Los mejores tratamientos que se dan es la fisioterapia, los ejercicios de corrección postural, que funcionan únicamente como un complemento a la acción correctiva del corset y para combatir el debilitamiento muscular, que inevitablemente va a provocar el desuso de este. Buenos días, mi nombre es Valeria Quijaite y hoy le voy a hablar sobre la hiperdolosis. Le voy a explicar un poquito en qué consiste. La hiperdolosis lumbar es una deformación patológica en la columna vertebral. Consiste en la curvatura excesiva de la columna vertebral en la espalda baja. Según los especialistas en traumatología, la hiperdolosis crea una curvatura en forma de C en la región lumbar. Padecer las alteraciones son muy frecuentes en lo que pensamos, sobre todo en las mujeres y niños entre 6 a 16 años. La columna se divide en 4 partes, en la cervical, la dorsal, la lumbar y la sacra. A continuación, le voy a hablar un poquito sobre los síntomas de la hiperdolosis. Algunos síntomas de la hiperdolosis lumbar son tensión y rigidez en la parte baja de la espalda, tenemos lo que es la curvatura excesiva de la columna vertebral, sentido de hormigueo o estremecimiento, dolor al sentarse o al pararse, muy bien es leve o muy bien rápido. También tenemos lo que son las causas de la hiperdolosis, que son la mala postura, también puede ser el tema de la obesidad, la falta de ejercicio, las condiciones espinales. Estos factores, eso hace que tengamos complicaciones en el tema de la zona lumbar y a veces nos puede perjudicar mucho en nuestro tema de la salud. Tenemos también lo que son los tratamientos para la hiperdolosis, que son una vez un diagnóstico, tenemos lo que es el traumatólogo para comenzar precisamente con medicamentos antiinflamatorios para aliviar el dolor. El método también de pilates, que es la situación de trabajo muy bien los movimientos de pelvis y ayuda a corregir la postura y fomentar los músculos. La actividad de ir caminando fortalece los músculos retroversivos de la pelvis, por ejemplo, abdominales, glúteos y isquiotibiales. La gimnasia abdominal o hipervisiva también ayuda a fortalecer una franja abdominal, suelo pélvico, lumbares, lo que hace fortalecer la postura y evitar algunos dolores. Eso es todo.